Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias a través de Nación TV, la mejor señal. Saludamos a toda nuestra audiencia en Neiva, en el Huila y en todo el sur del país. Saludamos también a las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales, @Nación TV, @Diego_Pascuas, enviándonos sus mensajes y sus tweets. A todos ustedes un saludo especial. Nuestro invitado de hoy es un joven líder en la región. Nació un 6 de marzo de 1984 y con 29 años de edad tiene una sólida carrera política. Sus amigos más cercanos lo definen como una persona enamorada y apasionada por sus sueños y además muy disciplinada con sus proyectos. Fue el presidente de la Asamblea del Departamento del Huila. El invitado, el protagonista a Punto de Encuentro, Sergio Yunes Rincón. Sergio, bienvenido a Nación TV, bienvenido a este Punto de Encuentro. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Diego. Muy complacido de esta generosa invitación y muy contento de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Sergio Yunes creció en un hogar respaldado por valores, principios y mucho amor. Sus padres, Ana María Rincón y Germán Yunes. Bueno, la infancia fue una infancia muy feliz, un niño muy esperado. Además, en mi familia las nietas eran puras mujeres, él fue el único varón inicialmente, entonces fue muy consentido, muy esperado, muy amado. Le dediqué los 2 primeros años de su vida totalmente, sin niñera ni nada, sino todo se lo hacía yo, muy consentido. Es el primer recuerdo que tengo, es un domingo, antes de ir a misa. Normalmente en mi casa siempre se iba a misa al mediodía los domingos, y recuerdo haber estado en una caja que me había regalado mi papá, en la cual había improvisado un carro, y en la cual yo me metía todos los días a simular que conducía. Me recuerdo, tal vez ese es mi primer recuerdo en un diciembre, además cerca de una Navidad. Durante su infancia, la cercanía con su abuelo materno contribuyó a formar un fuerte lazo de amor. Él se convirtió para Sergio en un padre, en su gran consejero. Cuando yo me divorcié, Sergio tenía 2 años, entonces pasé nuevamente a vivir en la casa con mi papá y mi mamá. Entonces, pues fue el niño consentido, amado por sus abuelos, y mi papá pues era muy dedicado a él. Además, como soy la menor de mi casa, entonces pues lo consentimos mucho. Bueno, yo no tengo recuerdos de la separación o del divorcio de ambos. Por supuesto, siempre la ausencia de mi padre en la casa fue un punto que marcó, no puedo negarlo, pero Dios me dio una fortuna y una bendición muy grande, y fue haber tenido al primero de mis grandes maestros desde mi infancia en mi propia casa, mi abuelo, que fue toda la vida mi figura paterna, y a quien le debo el espíritu, y lo recuerdo y lo recordaré por todos los días de mi vida con el mayor afecto y el mayor cariño. ¿Alguna lección de vida por parte de ese hombre que usted tanto quiso y admiró, que fue su abuelo? La frase que siempre me dijo y que me pidió que nunca jamás olvidara: nunca nada en la vida ha sido, es o será fácil. Detrás de cada triunfo hay, en primer lugar, un esfuerzo grande y un sacrificio generoso por parte de quien aspira a tener un resultado exitoso. Siempre eso fue como de él aprendí el respeto por la opinión ajena, está bien decir por demás la pulcritud también, y muchas otras cosas que se las he agradecido y se las agradeceré toda la vida. Siempre mi papá le dio muchos consejos, y eso tanto de la vida al lado de él como el día en que mi papá se murió, le marcó muchísimo a Sergio. Yo confieso algo, y lo confieso hoy acá. Yo creo que aún no me repongo del fallecimiento de mis 2 abuelos. Todos los días de mi vida recuerdo a mis 2 abuelos. Mi cuadro familiar, Diego, eran mi madre y mis 2 abuelos. Mi mamá era la menor de 6 hijos, y quien fue a la larga de todos ellos, quien terminó siendo protegida por mis abuelos. De mi abuela, Dios mío, mi abuelo me enseñó, mi abuelo me definió el itinerario en el tiempo y en la vida, pero de mi abuela siempre recibí el afecto desprevenido y el amor que recibe uno de una madre.
Germán Yunis Arboleda, padre de Sergio, un hombre con el cual compartió grandes momentos, vivencias, anécdotas, recuerdos, quedaron marcados en aquel niño inquieto y apasionado. Mis padres se divorcian, yo estaba muy niño, esporádica y accidentalmente nos encontrábamos, normalmente para los diciembres, mi padre pasaba, era un hombre muy distante a quien el divorcio con mi mamá le generó lo afectó mucho, pero es realmente a los 8 años cuando empiezo a tener una fluida y cercana relación con él. Siempre fue intermitente, entre los 2 y los 8 años esa relación. Mientras cursaba grado 11 y vivía felizmente la etapa juvenil del colegio, los amigos, Sergio recibió la noticia más triste de su vida, la inesperada partida de su padre. Ese día pues, tomé el taxi, llegué a la oficina de mi madre y cuando llegué, como en cada trágica noticia de la vida de las personas, habían muchas personas rodeando a mi mamá y cuando llegué, mi mamá me miró y me dijo, acaban de asesinar a tu padre. Fue un momento difícil, yo estaba en mi oficina en el banco y en ese momento yo era la gerente del Banco Colpatria, cuando un tío de él me llamó y me avisó y pues me tocó esperar a que Sergio llegara al colegio para poder hablar con él y contarle, pues fue un momento difícil porque no sabía cómo abordar el tema, para él fue en su momento duro, inicialmente él pensó que la noticia trágica era de su abuelo, pero pues ahí se lo aclaré y esa noche viajamos juntos y estuvimos en todo el proceso de velorio y de entierro en Bogotá. Sergio, bueno, obviamente debieron haber quedado muchos momentos para compartir, para vivir, pero ¿qué cree usted que le faltó por vivir o por decirle a su padre? Yo diría que faltó más tiempo por compartir. Mi padre era un hombre muy simpático, muy amable, muy generoso, pero creo que pudimos compartir menos tiempo del que hubiéramos querido compartir ambos. Las vacaciones siempre eran cortas, los puentes muy escasos para poder tener la relación que hubiéramos querido tener, pero lo quiero mucho y lo recuerdo con mucho cariño y cada vez que puedo y voy a Bogotá paso a llevarle flores por su tumba y vivo muy pendiente de mis 2 hermanos que fueron los 2 hermanos que heredé de él, quienes viven muy lejos de Neiva, pero con quienes tengo permanente contacto. En el colegio se destacó como un estudiante líder y comprometido por las necesidades de sus amigos y compañeros. Es por eso que fue escogido como personero. Y Sergio inició a estudiar en La Fragua, yo lo matriculé en La Fragua cuando él estaba en primero de primaria, entró a ser primero. Desde que estaba chiquito se acuerdan las mamás de sus compañeros que hoy en día siguen siendo sus amigos. Siempre decía que él iba a ser presidente de la República y que iba a crecer para ser presidente. Bueno, no, toda la vida me ha gustado el servicio a los demás y eso es lo que he visto en la política, el escenario propicio para servirle a todos indistintamente de la condición que tengan. Mi primer paso en la vida fue haber aspirado a la personería del colegio. Aún no había cumplido los 16 y en ese año pudimos hacer muchas cosas de las que puede hacer un personero realmente en un colegio. Bueno, lo que pocos saben es que a Sergio le gusta mucho la música, tuvo un grupo de rock, además cantaba vallenatos con María Vanedi, tuvieron como esa iniciativa musical, además de esos días, de esas parrandas con acordeón, con vallenato. Bueno, no, a mí en esos días me hacían la pregunta de cuál era mi género preferido. El vallenato clásico. Yo creo que yo soy un enamorado del folclore y desde el colegio tuvimos la oportunidad de practicar varios instrumentos. Bueno, yo tocaba el bajo, tocaba la guitarra y de vez en cuando cantaba. María Mercedes cantaba, Juan Carlos, su hermano, era el guitarrista, y de vez en cuando le jalaba el piano. Y José David, que era el pianista, terminó aprendiendo a tocar acordeón. Y alrededor del acordeón montamos todo un grupo vallenato que aún hoy en los matrimonios de amigos procuramos siempre a la medianoche terminar tocando una que otra canción que nos trae los mejores recuerdos.
Sergio, ¿y qué tal antes de irnos a nuestra siguiente pausa si nos vamos con algo, si nos canta de esas canciones, de esos vallenatos clásicos acá en Punto de Encuentro? Bueno, pero no sé cuál, me pondría usted además a pasar cierta pena. Bueno, no, pues a ver, tal vez, mejor yo se la quedo de Diego. No, 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 de una vez para irnos a nuestra pausa comercial. Bueno, no, no un vallenato, esa sí sería una canción de cuerda y es precisamente la que me recuerda mucho a mis dos abuelos, que dice: quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado, te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Muy bien, más adelante más música. Era la canción que mi abuelo le dedicaba a mi abuela en todas las serenatas. Él es Sergio Yunes, su vida, su historia, hoy en Punto de Encuentro. En la Universidad Externado de Colombia estudió Derecho. Tuvo la oportunidad de ejercer y liderar importantes espacios. Despedirme de él en su momento, pues ya lo veía, era de vacaciones. Pero pues muy bien, fue a una gran universidad, tú sabes que el Externado es una gran universidad, allá fue presidente del Consejo Estudiantil y pues fue una etapa muy buena para él y se fue a preparar para lo que él quería, porque pues él quería estudiar Derecho para poder continuar su vida, poder iniciar su vida política. Resuelvo estudiar Derecho. Me acuerdo que en ese entonces tenía una duda entre estudiar Derecho y otra duda entre estudiar Ingeniería Electrónica, porque me encantaban los números, pero fue la política la que jugó un papel preponderante y la coherencia de lo que debía ser el camino que iba a transitar de aquí en adelante. Me voy para Bogotá, recuerdo como si fuera ayer el día que me fui para Bogotá. Mi mamá salió nos despedimos y cuando ya había salido de la casa, había cerrado la puerta, mi mamá salió detrás mío con una estampita de San Miguel Arcángel, con lágrimas entre los ojos, a despedirse de mí y a decirme que tuviera mucho cuidado. Usted es de muchos amigos, ¿y cuáles conserva y guarda con mucho amor y con mucho cariño? Bueno, yo tengo hoy la fortuna de decir que tengo muchas personas que nos han brindado su sincera amistad y su verdadero aprecio en momentos además de dificultad. Yo he tenido tantos amigos en momentos difíciles como en momentos agradables en la vida. Sergio ama su carrera, una profesión de amigos, pero también de opositores, un encuentro de sentimientos y emociones. Lo entendible cuando se juega en el escenario de lo público, la vida misma, es que así como hay afectos cercanos, hay también malquerencias cercanas. Me acuerdo que con mucha sabiduría popular alguien me decía en alguno de los municipios en algún momento que si habían hablado mal de Jesucristo en algún momento, no me extrañase que hablaran mal de cualquier persona. Pero lo único que hay que tener claro es que normalmente quienes mal se refieren a uno son quienes no lo quieren. Y yo creo que ante las críticas, la mejor manera de contrarrestar el chisme, la calumnia, la injuria y la mentira es trabajando y dando resultados todos los días. Sobre una fortaleza, las palabras se las lleva el viento. Solamente las realidades concretas persisten en el tiempo. Sergio, en este medio, ¿más enemigos que amigos? No, yo creo que la gente actúa con generosidad. Muchas veces se equivoca, muchas veces la misma dificultad para que el flujo de la información llegue oportuna y eficazmente a todos torna o genera distancias. Claro, en la política hay pasiones y así como hay personas que me acompañan en este propósito que tengo, hay veces que tengo visiones, criterios o conceptos contrapuestos con personas que también tienen amigos que los acompañan en esos propósitos y en ese concepto terminamos a veces unos enfrentados de uno de otro lado, pero nunca he procurado hablar de enemigos, siempre he procurado hablar de amigos y de contradictores. Yo creo que las diferencias es natural que surjan, donde hay dos personas hay dos maneras de ver la realidad distinta,
pero siempre con respeto se puede llegar a puntos de encuentro. Y en eso quiero decirte algo, hoy le doy gracias a Dios de haber regresado al Huila, de haber podido iniciar este proceso y de poder decir hoy que me he sentido muy bien tratado por las gentes del Huila. Cuando uno es una figura pública encuentra seguidores y también encuentra a veces opositores, personas que lo critican, y eso es normal en el medio en que se vive, no solo en nuestro medio, sino por la figura pública a nivel nacional. Siempre encuentra uno personas que lo critican, pero yo tengo una anécdota y digo, cuando los árboles le tiran piedras porque dan frutos. Bueno, Sergio, ¿algún momento difícil de esta carrera política, alguna situación donde usted diga definitivamente por qué hice o por qué escogí esta carrera, algún momento para mencionar duro? Nunca ninguna. Nunca he tenido o he padecido los temores para avanzar en esto. Diego, yo no me imagino mi vida por fuera de la política. Yo no me imagino mi vida por fuera del escenario del servicio a los demás. Yo no me imagino mi vida llena de sueños y de propósitos por fuera de un camino que hoy me permite pensar que le voy a poder heredar a mis hijos un mejor país que el que me tocó a mí por patria. Eso se construye desde la política y precisamente por esa razón me siento muy contento. Nunca he tenido momentos difíciles, siempre he tenido momentos momentos de dificultad, claro. Hago propia la frase de Sigmund Freud: soy un hombre feliz, nada en la vida me ha sido fácil, pero nunca nada nos ha hecho dudar. A veces hay comentarios que lo bajan a uno de nota, ¿no? Pero pues son pasajeros y siempre pues se encuentra un poco de oposición, envidias. Eso es normal en el ser humano, entonces pienso que son momentos que se viven en cualquier momento, pero son muy pasajeros. Sergio, ¿y cómo manejar la presión del mismo medio político? Bueno, yo tal vez por mi corta edad, eso sí debo reconocerlo, a veces me ha faltado un tanto el equilibrio con el tiempo que debo dedicar para lo propio, para la familia, para los amigos, pero con tantas dificultades que se viven todos los días, con tantos problemas que se presentan a diario y con tan escaso tiempo para resolverlos, el hecho de estar dedicado a la actividad lo que genera es un compromiso mucho mayor. Creo que es algo bien difícil de lidiar, es la presión del medio para encontrar el equilibrio entre lo que debe ser la vida privada de la persona y lo que debe ser el escenario de lo público. Bueno, vamos a una siguiente pausa comercial y ya regresamos con la última parte de la entrevista de Sergio Yunes, donde vienen momentos inéditos y además otra cantada con vallenato. Lo vamos a ver en el siguiente bloque. Este es Punto de Encuentro. Muy bien, regresamos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias a través de Nación TV. Qué buena señal. Y bueno, Sergio es un enamorado de la mujer huilense. ¿Cuáles son esas características de la mujer perfecta, ideal para usted, Sergio? Bueno, hay algo que se lo decía a mi madre hace unos días, que hablábamos sobre cómo debía ser la mujer. Yo creo que las mujeres huilenses tienen una fortuna sobre todas las mujeres de Colombia, y es la autenticidad de sus costumbres. La mujer huilense es una mujer singular, es una mujer auténtica, es una mujer muy propia de las costumbres del Huila, y eso lo valoro, lo respeto y además para mí significa mucho. ¿Qué condiciones además de esa debe tener una mujer? La feminidad. A mí me encanta la feminidad en una mujer, eso me atrae, eso me distrae, y me gusta mucho verlo en ellas. La mujer ideal es una mujer con carisma, que le llegue a la gente, porque pienso que un político debe tener una persona que tenga carisma, que le llegue, que sea tranquila, porque pues no es fácil estar en medio de la gente y que pues las niñas de pronto lo asedien un poco, pero pues eso es manejable también. Bueno, Sergio, hemos visto y hemos descubierto en usted una persona muy calmada, muy disciplinada, con las cosas muy claras en la vida, pero ¿qué le saca la rabia? El chisme, la mentira, ¿qué más me puede? Tal vez eso, la injusticia,
la arbitrariedad, los atropellos. Yo creo que yo siempre he procurado seguir dos consejos que Jesús Oviedo Pérez me dio hace muchos años, la primera vez que tuvimos la oportunidad de hablar. Y creo que ahí se resumen lo que a mi modo de ver las cosas debe ser el comportamiento humano. Me dijo: Sergio, procure ser feliz, pero siempre sea feliz haciendo felices a los demás. Bueno, Sergio, vamos con algunas preguntas muy personales, muy humanas, para conocer un poco más pues, de su vida. Así que empezamos. En una isla desierta, ¿con y por qué? En una isla desierta con Dios. ¿Y por qué? Porque es el único sustento que a diario tenemos todos, y sería Él el único sustento también, por supuesto, en un momento de esos. Viaje soñado. Viaje soñado, Líbano, Beirut, la tierra de mis ancestros. Mi abuelo era libanés, llegó a Colombia en barco, a Puerto Colombia, y siempre he querido ir a donde están mis orígenes. ¿Qué lo trasnocha? El amor y la política. Algo que guarde con mucho aprecio. Algo que guarde con mucho aprecio, la foto del día de mi grado, en la cual estábamos mis dos abuelos, mi mamá y yo. ¿Le teme a la muerte? No, ¿A qué le teme? ni a la muerte ni a la soledad, le tengo temor al fracaso. Bueno, Sergio, nuestra ciudad, el departamento de Huila, a lo mejor la capital, Neiva, es una ciudad pues de muchas tonalidades, de muchas posibilidades de salir adelante, pero ¿qué le falta a Neiva para ser ese epicentro y ser esa ciudad perfecta? ¿Qué cree usted? Que los neivanos, como ocurre con los huilenses, se pongan de acuerdo en el tipo de sociedad, en el tipo de ciudad, como en el caso del Huila, en el tipo de departamento que quieren. Yo creo que la gran dificultad, Diego, hoy es que ni los neivanos ni los huilenses hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en el tipo de sociedad que queremos para nuestras familias y para nosotros mismos. Bueno, Sergio, para finalizar, todo en la vida hace parte de metas, de proyectos a corto, largo, mediano plazo. ¿A dónde quiere llegar exactamente en la vida? ¿Cuál es el propósito y la misión de Sergio Yunis? Hay varios, pero principalmente uno, y me dirán ambicioso, infantil, ridículo, pero contigo, con quien nos conocemos hace años ya, en alguna oportunidad que tuvimos de hablar dije algo que hoy quiero reiterarlo de nuevo. Yo quiero ser presidente de la República. Esa ha sido la meta desde que tenía, esa es la meta que he tenido en la vida, en mi profesión y en mi oficio desde que tenía 8 años. Y en lo personal, ¿cuál ha sido la meta principal? Yo quiero tener una familia grande. Yo crecí sin hermanos, los dos hermanos que heredé de mi padre fueron de un segundo matrimonio que tuvo él, y pude compartir muy poco con ellos. Yo quiero una casa llena de niños, quiero una casa llena de bendiciones, y quiero poder encontrar el equilibrio entre mi oficio y lo que quiero en lo personal, para siempre poder con el mejor ánimo servirle a la gente. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias, un verdadero placer haber compartido un poco de su vida, un poco del Sergio más humano y diferente a lo que muchos o muchas conocen a través de su carrera política. Finalmente, un mensaje para todos los televidentes de Nación TV, para todos esos jóvenes que también están empezando sus carreras con sueños, con proyectos. Un mensaje para todos ellos. Que, como dirían los romanos, lo importante en la vida no es vivir sino navegar, que no basta con tener los propósitos, sino que hay que definir los caminos a transitar para obtenerlos. Dios no le permite a uno escoger el lugar del mundo en el que nace, pero sí le permite a uno escoger el oficio al cual uno se dedica y en el cual se lucha. Así es, Sergio, muchas gracias. Y no podemos despedir esta emisión de Punto de Encuentro con ese pedacito de Amor Eterno, esa buena canción para todos nuestros televidentes. No, esa es una canción muy nostálgica, Diego, que me recuerda mucho el fallecimiento de mi abuelo. Preferiría recitarla antes que cantarla, porque por supuesto que no tengo la voz de Juan Gabriel ni tampoco la de Rocío Dúrcal, pero me parece una canción muy bonita y dice: tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Bueno, y muchas otras cosas, tantas más que me traen la mayor nostalgia. Esa canción
fue un regalo que le hizo Juan Gabriel a Rocío Dúrcal después de que en unas vacaciones un hijo se le ahogara a ella en una piscina en Acapulco. Y él se me erizó la piel, se la cantó el día del entierro y le regaló esa canción escrita. Y ella la reprodujo y fue una canción que cada vez que cantó lloró. Yo creo que la cantó lloró. Esa es una canción que me invade mucho sentimiento. Pero muchas gracias por traerme a colación y a recuerdo eso. Sergio, muchas gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias. Esto es Punto de Encuentro, entrevistas más humanas, los personajes más destacados aquí en Punto de Encuentro. Nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Hasta entonces.